hay que tenerle todo el cuidado, ¿verdad? Y como le digo, el principal cuidado es saberle el tamaño, ¿verdad? Que el tamaño viene siendo una pulpa bien angostita en el sentido mesiodistal, ¿ya? En el sentido bucolingual puede ser amplia, ¿verdad? Como lo ven acá, de bucal a lingual sí puede ser amplia, aunque a nivel de la corona no necesariamente es tan amplia, ¿verdad? Realmente puede ser amplia más que todo a nivel del cuello del cuello del diente, ¿verdad? Como ven ustedes en estas gráficas, como ven a nivel de ese borde cervical o esa proyección hacia cervical, perdón, hacia incisal, es estrechita, se va ampliando a nivel del cuello del diente y luego se va adelgazando otra vez a nivel como se va acercando al conducto hacia su final, ¿verdad? Entonces, pues es una forma bien particular. Y la raíz también es bien curiosa, pues es una raíz, si ustedes la ven, no es una raíz redonda como la del central, sino que es una raíz que también es un 8 bien marcado, ¿verdad? Tiene tiene unos surcos bien definidos en sus paredes mesial y distal, lo cual también pues hace que el conducto sea muy estrecho y muy achatado en toda su trayectoria, ¿verdad? Entonces, no es un conducto para nada redondo y muchas veces tampoco ni siquiera ovalado, ¿verdad? Sino que es muchas veces un conducto así, bastante achatado, ¿verdad? Bastante alargado. Y eso, como les digo, lo hace difícil también de trabajar a la hora de meter los instrumentos. Acuérdense que los instrumentos que nosotros utilizamos ya los van a ir conociendo, son de una sección transversal o de una forma redonda, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos adaptar ese instrumento que tiene una forma pues redonda, digamos, a un conducto que no tiene para nada esa forma, ¿verdad? Entonces, eso pues nos puede llevar a tener pues cierta dificultad a la hora de trabajarlos. Y esta forma se mantiene a lo largo de todos los tercios, tercio cervical, tercio medio y tercio apical, ¿verdad? Entonces, como les digo, un incisivo inferior, ¿verdad? La verdad, a veces creemos que es igual de fácil que un superior y para nada. O sea, la verdad es que este es un diente que muchas veces suele ser complicado, ¿ya? Dentro de sus características, pues son dientes que no son tan largos, usualmente están alrededor de los 20 milímetros, ¿verdad? En promedio. El lateral puede ser un poquito más largo, esa sí es la única diferencia a veces, que los laterales suelen ser un poquito más largos que los centrales. En el número de raíces, ahí sí la mayor parte de estudios coinciden en que solamente son de una raíz. Y eso que los surcos, ¿verdad? También coinciden en los estudios, ¿verdad? Que tienen surcos o depresiones a nivel de los lados proximales, es decir, en mesial y distal, ¿verdad? Eso que les mostraba en la figura anterior, que tenían esos surcos que le dan esa forma de 8 a la raíz. Y el número de canales también es interesante. El número de canales, esa forma de 8 que se le da a la raíz, ¿verdad? Que asemejara como que fuera a ser un diente que en un momento dado quiso tener dos raíces, le hace tener a este conducto una cualidad, a este diente una cualidad de que en ocasiones puede llegar a tener dos conductos. Si ustedes se dan cuenta, el porcentaje de veces que tiene un conducto es de 73% y el porcentaje de veces que puede tener dos conductos es de un 26%. ¿Ya? Por ese mismo hendidura que tiene ahí como ese 8 que se forma, ¿verdad? A veces se separan esos conductos. ¿Sí? Entonces, eso todavía, como le digo, les da una complejidad todavía un poquito mayor, ¿verdad? Entonces, a diferencia del central, que el 100% tiene un conducto, el central superior, perdón, el central inferior sí pudiese tener un segundo conducto, uno de cada cuatro veces, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tenerle ese especial cuidado a este diente, ¿verdad? Y aquí vemos algunos ejemplos, ¿verdad? O sea, podemos tomarnos con incisivos de un solo conducto, como los primeros estos que vemos acá, o podemos toparnos con incisivos de dos conductos, como los siguientes que estamos viendo. Aquí vemos varios, por ejemplo, de dos conductos, y como ya la estadística nos decía, pues más o menos 26% de estos dientes pueden tener dos conductos, ¿verdad? Entonces, sí, como les digo, tenemos que tenerles cuidado a estos casitos, ¿verdad? Y vemos también casos como este que estoy señalando, si ven mi flechita aquí en la imagen, son conductos que se estrechan bastante, ¿verdad? Realmente ver este canal tan delgadito a veces no es tan fácil encontrarlo, ¿verdad? O sea, a la hora de que ustedes quieran accesar con su fresa, llegar hasta este punto, suele complicarse, ¿no? No es así tan fácil y tan sencillo caer como que si fuéramos a caer en esta cámara, pues. Aquí, digamos que esta cámara, pues no sería tan complejo encontrarla, ¿verdad? Pero esta acá, prácticamente ya no hay una cámara visible, sino que realmente tenemos que caer hasta esta zona donde hay un conducto muy estrecho, ¿verdad? Entonces, son de las particularidades que tienen estos dientes que, como le digo, pues
no los hacen tan sencillos. Luego nos vamos al canino inferior. El canino, pues, ya no, digamos que ya no es tan complejo. Aquí se va facilitando un poquito más. El canino, pues, lo único que tendrás, pues, ya es un diente más largo, ¿verdad? Como hablamos con la contraparte superior. No tan largo como el superior, pero sí suele ser también un diente que va a ser, pues, de una longitud, pues, relativamente mayor al resto de dientes en boca, ¿verdad? Pero usualmente tiene una anatomía más simple o menos compleja que varios de los otros dientes que hemos hablado, ¿ya? Que vemos también que su diámetro mesiodistal no es tan amplio, o sea, realmente vemos una pulpa algo angosta, digamos, en ese sentido mesiodistal, y pues un poquito más amplia en el sentido bucolingual, ¿verdad? Vemos un cuerno pulpar, ¿verdad? Que se proyecta igual, porque recordemos que este diente tiene una cúspide y por lo tanto, pues tenemos una pulpa que trata de seguir ese contorno de esa cúspide, ¿verdad? Entonces ese cuernito pulpar y un conducto radicular que se mantiene centrado a lo largo de todo el eje longitudinal de la raíz. Una raíz que usualmente es ovalada, ¿ya? Y por lo tanto vamos a tener un conducto que usualmente pues asemeja al contorno de esa raíz, ¿verdad? Un conducto que pues no es redondo, sino que tiende a ser como esa forma alargadita, ovalada, ¿verdad? Que va siguiendo esa forma, ¿verdad? Y va llegando hacia el ápice, ¿verdad? Y igual podemos ir viendo ramificaciones, conductos accesorios, ¿verdad? Conforme nos vamos acercando hacia el tercio apical, que es como le digo, algo usual que solemos encontrar en la anatomía. Longitud de este diente, promedio 25-26 milímetros, ¿verdad? O sea, la verdad es un diente, como digo, pues relativamente largo comparado con los demás. Número raíces. Este diente sí tiene una probabilidad más o menos de un 6% de tener dos raíces. Y ahí, pues, aunque la mayoría pues siempre va a ser de una, pero sí hay una probabilidad pequeña, pero la existe de que haya una segunda raíz. Y la mayor parte de veces, un 68% de veces va a ser recto, ¿verdad? O sea, cuando hay alguna curva, usualmente es hacia distal, tiene un 20% de probabilidad de que sea hacia distal, y de ahí en menor porcentaje hacia bucal o mesial, ¿verdad? Pero de ahí recta o hacia distal son las principales variaciones que va a tener. Y el número de conductos, pues igual, ¿verdad? O sea, un conducto la mayor parte de veces, 88% de las veces, y dos conductos, pues está alrededor del 11% de las veces, ¿verdad? Entonces, aquí pues tenemos ya un porcentaje un poquito también de frecuencia de un segundo conducto, ¿verdad? Por lo cual también hay que tenerle pues, esa precaución de buscarlo si fueran el caso, ¿verdad? Aquí vemos algunas imágenes, ¿verdad? La verdad, como si ustedes ven, la mayoría son de uno, por aquí vemos uno de dos, por acá vemos otro de dos. O sea, realmente no es como el diente como que tenga la incidencia más alta de dos conductos, pero puede en alguno que otro caso salirnos un canino inferior de dos conductos, ¿verdad? Y ustedes si lo notan, podrán decir quizá que sea tal vez de los dientes con el central superior, probablemente de los que tal vez menos variación tenga, ¿verdad? O sea, tal vez son de los que son más parejitos, ¿verdad? Entonces, digamos que probablemente este no sea uno de los dientes más complejos de los que nos podemos topar, salvo por la longitud, que ya sabremos que necesitaremos usar instrumentos más largos para poderlo abordar. ¿Ok? Si pasamos al premolar, el primer premolar inferior, acá pues como igual que pasaba en superior, conforme más a veces nos vamos haciendo hacia atrás, a veces se nos van volviendo más complejas las cosas. Un premolar típico usualmente no es complejo. Un premolar típico usualmente es un diente que va a tener un solo conducto y una pulpa, digamos, relativamente fácil de encontrar. Eh, pero cuando estos dientes tienden a tener alguna variación anatómica, sí suelen ser complejos, ¿verdad? Y vamos a ver en algunas imágenes cómo pueden tener algunos grados de complejidad que pueden ser pues, bastante difíciles de abordar. Pero veamos el típico. El típico, pues vamos a ver también un diente que tiene una pulpa, pues con una cámara, pues que va también un poco estrecha en el sentido mesiodistal, un poco más amplia en el sentido bucolingual, ¿ya? Un conducto, pues que usualmente la mayor parte de ese es único, ¿ya? Y se mantiene centrado y siguiendo el eje largo de la raíz, y que su contorno, pues obviamente también sigue
el contorno externo de la raíz, ¿verdad? Si la raíz es un poco ovalada, pues el conducto también va a ser ovalado, y conforme más se va haciendo redondita la raíz, conforme se va acercando al ápice, pues también el conducto se va arredondando, ¿verdad? O sea, es lo que siempre recalqué ayer, ¿verdad? Que la anatomía interna va a reflejar la anatomía externa, ¿verdad? Entonces ustedes van viendo aquí la raíz externa es ovalada, el conducto va siendo ovalado, aquí se va haciendo un poco más redonda, se va redondando, y aquí ya redondo, y entonces ya se hace redondo, ¿verdad? Entonces es como se va reflejando eso, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, también otra cosa interesante, como estos dientes ya tienen cúspides, ya vemos cuernos pulpares, ¿verdad? Cuernos que van siguiendo la dirección de cada una de esas cúspides, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí un techo, ¿verdad? En este caso no tenemos piso de cámara porque obviamente estamos hablando todavía de un diente uniradicular, ¿verdad? O sea, no tenemos una bifurcación, ¿no? Entonces solo tenemos el techo, que es el que cubre, digamos, o que es aquí por donde están los cuernos pulpares. Dentro de sus cualidades, pues una longitud promedio de 22 milímetros, eh, una raíz, ¿verdad? En el 86% de los casos, y acá es donde entran, como les digo, algunas de esas variaciones que a veces hacen estos dientes un poco complicados, ¿verdad? Porque, pues el típico es el del 86% de los casos que es de una sola raíz, pero hay algunos casos como estos que ven acá, que tienen una bifurcación apical de esa raíz en un 2% de los casos, o que tienen una trifurcación en un 10% de los casos, ¿ya? Y esos son ya casos bien complejos de tratar, ¿verdad? O sea, realmente esos casos usualmente, si no los trata alguien con mucha experiencia o con tecnología como una magnificación con ya sea microscopio o algo así, la verdad es que no se logra visualizar y no se logra saber dónde está uno trabajando, ¿verdad? Entonces, sí son casos que normalmente se refieren a un especialista, ¿verdad? Porque no suelen ser fáciles, ¿ya? Entonces, el típico, pues no, normalmente se trabaja sin ningún problema, ¿verdad? Pero cuando nos toca alguno de estos, la verdad es que sí no es un reto sencillo y usualmente, como les digo, suele dar más problemas que, que la verdad no vale la pena meterse a trabajarlo si no tenemos esa experiencia para hacerlo, ¿verdad? El número de canales, acá sí, como les digo, ya nos notamos cómo sí ya cambia la anatomía de esa pieza, ¿verdad? Porque ese típico premolar que quisiéramos que estuviera, que nos tocara, ¿verdad? Ese que tiene solo una sola raíz, ¿verdad? Que decíamos que un 86% de las veces, la verdad, el porcentaje de que tenga un solo conducto está entre un 66 y un 70%, ¿ya? O sea, sí hay un porcentaje alto de primeros premolares que puedan tener más de un conducto, ¿sí? Estamos hablando de alrededor de un 30% de esos premolares que pueden tener dos conductos o incluso tres conductos, ¿ya? Entonces, estamos hablando que estamos ahí un 27% con probabilidad de dos conductos, por ahí un 0 punto tanto por ciento o 2% de que tengan tres conductos, ¿ya? Entonces, esos, como le digo, esos sí son casos que suelen ser muy complejos, como pueden ver ustedes aquí en estas imágenes, ¿ya? Porque, por ejemplo, el típico que tiene un conducto, un conducto, un conducto, un conducto, los primeritos que ven acá, digamos, pues, digamos, no van a ser complejos. Ya cuando vemos este de acá, por ejemplo, que tiene tres conductos, ¿ya? O dos principales quizá, y este quizá va a ser un accesorio que no lo vamos a tratar, o este que tiene dos así, que también está bifurcados muy hacia el tercio medio, o, o- o realmente vemos tanta variación, ¿verdad? Que ustedes pueden ver cómo puede ser de diferente la anatomía en este tipo de dientes, ¿verdad? Que la verdad es importante que ustedes aprendan, como les digo, a la hora de que ustedes hagan sus diagnósticos y tomen sus radiografías iniciales, tratar de empezar a reconocer estas variaciones en esas radiografías, ¿verdad? O sea, lo que ustedes van a empezar a notar, por ejemplo, es que ese diente, sus conductos o su conducto visible radiográficamente no se ve normal, ¿ya? Y eso ya en la clase de radiología lo van a ir encadenando. O sea, cuando ustedes ya vean radiología, van a notar cómo normalmente un conducto de un diente que tiene un conducto con su trayectoria normal, pues se ve parejo. Pero un conducto que tiene una bifurcación o una
una trifurcación, pues ustedes pierden esa dimensión del conducto, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones, como les digo, cuando las vean en radiología, las van a ir amarrando y van a ir entendiendo, entonces decir, ah, esta es una morfología diferente, ¿ya? Esta es una morfología que les va a hacer recordar estas imágenes, ¿ya? Y entonces ahí, como les digo, paso a paso y poco a poco, van a ir ustedes entendiendo, ¿verdad?, cuándo identificar que pueden estar ante una morfología que no, quizá no sea la adecuada, pues para, para, para el nivel de experiencia que ustedes van a ir adquiriendo, ¿verdad? Ya cuando estén pues en un nivel de experiencia alto, ya estén capacitados y ya, quizá ya estén a nivel de un posgrado, pues quizá ya dirás, bueno, ya me puedo enfrentar a retos más altos, ¿verdad? De hecho, pues hay veces que a uno de especialista le tocan casos de estos y todavía se arranca los pelos pensando cómo resolver estos casos, pues porque de veras hay anatomías tan caprichosas que, que aún así nos generan dolores de cabeza, ¿verdad? Entonces, porque como les digo, o sea, es tan impredecible a veces que uno no sabe por dónde le va a salir a veces todas estas ramificaciones, ¿verdad? Entonces, sí, como digo, lo importante es saber reconocer cuándo puede estar uno ante una anatomía, pues, no típica, ¿verdad? Creo que ese es el mensaje que más me gustaría que se les quedara de la clase. Bueno, con el segundo premolar inferior, pues también tenemos una situación muy similar a la del primer premolar. El segundo premolar típico, pues digamos, suele ser una pieza sencilla, ¿ya? Pero también tiene sus variaciones, ¿verdad? Una pieza que usualmente también el típico es un solo conducto, que tiene unas similitudes bastante grandes con el primero, ¿verdad? Pero que también, pues, puede tener algunas variaciones, ¿verdad? Vemos un diente, ¿verdad? Con una pulpa también estrechita en el sentido mesiodistal, amplia en el sentido bucolingual. Vemos que como tiene dos cúspides, va a tener también dos cuernos, ¿ya? Vemos como es un diente unirradicular, no tiene piso, ¿verdad? Porque solamente tiene la parte del techo de la cámara y se continúa la cámara, digamos, con el conducto radicular, ¿ya? Eh, Vemos su forma y su contorno de la raíz, que es una raíz ovalada, por lo tanto el conducto también es ovalado o ligeramente alargado, ¿verdad? Porque también es una raíz eh, bastante alargadita, ¿verdad? No es tan oval, ¿verdad? Conforme se va acercando más hacia el ápice, sí se va haciendo más ovaladita, ¿verdad? Y ahí la vamos viendo cómo la forma se va manteniendo bastante, bastante pareja, ¿verdad? Y ustedes ven en las imágenes, pues que así se mantiene, ¿verdad? Entonces, em, este teniente, como les digo, el típico, pues usualmente puede ser así de un solo conducto, pero vamos a ver con qué nos dicen las estadísticas en cuanto a los porcentajes, ¿verdad? Una longitud promedio de 22 milímetros, 92% de las veces tiene una sola raíz. Este es un poquito menos variable que el primer premolar, ¿verdad? Y un 8% de las veces tiene dos raíces, ¿ya? En cuanto al número de conductos, eh, 89% de las veces tiene un conducto, o sea, es más estable que el primer premolar, o sea, no es tan variable como el primer premolar, y un 10% de las veces tiene dos conductos, ¿verdad? O sea, rara vez tiene tres conductos, ¿ya? O sea, como les digo, es parecido al primero, pero este suele ser un poco más sencillo o un poco menos variable, ¿verdad? Aunque también podemos correr el riesgo de que nos toque un segundo premolar de dos conductos o incluso de tres, ¿verdad? Pero pues es menos frecuente que lo encontremos, ¿verdad? Em, entonces, pues digamos que si tenemos la suerte, pues nos tocarán premolares, segundos premolares superiores, pues que encajarán dentro del estándar, el tradicional o el que es más frecuente, ¿verdad? Que es el de una raíz y un conducto. ¿Sí? Acá vemos algunas imágenes, ¿verdad? O sea, aquí vemos muchos que son variables, ¿verdad? O sea, realmente no puse las imágenes que estaban puestas en el texto, no eran las del típico, sino que había muchas de las que eran de las variaciones que podemos encontrar, ¿verdad? Pero como les decía, básicamente, pues, esto es como para que sepan que al final eh, hay que estar atentos y saber, ¿verdad? De que, como les decía y les recalco tanto, ¿verdad?
Lo importante es saber reconocer cuándo pues puede ser que no les toque un caso normal y pues saber que es importante reconocerlo para decidir qué se hace, ¿verdad? Si se refiere o, o se va a abordar de otra forma, ¿verdad? Bueno, ya vamos llegando al primer molar, ¿verdad? El primer molar, pues ya aquí en este caso tenemos un diente que eh, es un diente que es un birradicular, o sea, normalmente el primer molar tiene dos raíces. La particularidad del primer molar inferior es que en la raíz mesial tiene dos conductos, ¿verdad? Ese es como el estándar. Entonces, este es un diente que tradicionalmente se considera un diente de tres conductos, ¿ya? Uno en la raíz distal y dos en la raíz mesial. Y cada conducto adquiere el nombre de acuerdo a su posición. Es decir, el conducto que está en la raíz distal se va a llamar conducto distal y los dos que están en la raíz mesial depende de la posición en que están. Si el que está más hacia bucal se va a llamar conducto mesiobucal y si está el otro hacia lingual se va a llamar conducto mesiolingual, ¿verdad? Entonces ustedes verán acá en esta imagen, ¿verdad? Si esta es la cara bucal, pues este conducto le llamaríamos mesiobucal y si este sería la cara lingual, pues este sería el mesiolingual, ¿verdad? Digamos, suponiendo que esta es la cara mesial, ¿verdad? Y esta distal, que es el conducto más voluminoso, pues es el conducto, como les decía, en la raíz distal, pues es el conducto distal. Entonces, ¿qué vemos en la cámara pulpar? Que es una cámara pulpar bastante voluminosa. Vemos que tiene normalmente un conducto, perdón, un cuerno pulpar bastante alto, en el que es el cuerno mesial, ¿verdad? Y por lo tanto, normalmente, este es uno de los dientes que estadísticamente más endodoncia se le hace, ¿verdad? Primero, porque es el primer diente permanente que hace erupción, ¿ya? Normalmente ese diente hace erupción a los 6, 7 años, ¿verdad? Entonces, muchas veces los padres de familia no lo cuidan al niño, no sé, no verifican, creen que todavía es un diente primario y pues al final el diente para con caries y pues normalmente a temprana edad a veces va requiriendo una endodoncia, ¿verdad? Pues al final de cuentas, como es una cámara tan amplia, ¿verdad? Normalmente esas caries proximales o esas caries oclusales, pues fácilmente pueden alcanzar ese cuerno que esa proyección que tiene tan amplia hacia la parte mesial, ¿verdad? Entonces, usualmente, como le digo, este es un diente que estadísticamente es el que más endodoncia se les hace en boca, ¿verdad? O sea, entonces, que todos los que hacemos endodoncia creo que, que, que lo podemos constatar, ¿verdad? Realmente la cantidad de endodoncias que hacemos de un primer molar inferior creo que sobrepasa la de cualquier otro diente que tratemos. Pero igual tiene otros cuernos, ¿verdad? Probablemente los otros cuernos no son tan voluminosos o tan prominentes, perdón, como el cuerno mesial, ¿verdad? Aquí sí tenemos un techo y ya un piso, porque obviamente estamos ante un diente que ya tiene una bifurcación, ¿sí? Em, ¿Qué más podemos ver de esto? Pues ya les dije los conductos, ¿verdad? Que cada uno adquiere el nombre dependiendo de la posición en que están. Y vemos las cortes transversales para verle la forma de los conductos, ¿verdad? Vemos cómo las raíces no son raíces redondas, realmente las raíces son bien alargadas, ¿verdad? La distal y la mesial usualmente no son raíces redonditas, sino que son raíces bien achatadas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si ustedes ven acá en la parte cervical, todavía pareciera que fuera un solo conducto mesial, pero conforme se van a ir separando, se van a ir dividiendo también los conductos, ¿verdad? Y vemos cómo es de voluminoso también el conducto distal en su inicio. A nivel del tercio medio ya vemos separados los dos conductos distales, el bucal por un lado y el lingual por otro lado, pero el distal vemos cómo se mantiene un solo conducto bastante alargado, ¿ya? Y a nivel ya más apical, pues seguimos viendo un bucal por un lado, lingual por otro lado, y el conducto distal, pues que también sigue siendo un poquito alargadito, ¿verdad? Entonces, también como que les digo, ir reconociendo que esas formas de las raíces, pues no son redondas, sino que siguen siendo como alargaditas, ¿verdad? Longitud promedio del molar inferior, 20.9 milímetros aproximadamente. Número de raíces, 92% de las veces tiene dos raíces, ¿ya? La mayor parte de esos es un diente de dos raíces. Un 5% de las veces pueden estar fusionadas,
¿ya? O sea, es un porcentaje pequeño de casos que pueden venir alguna raíz fusionada, o sea, esas dos raíces fusionadas, ¿verdad? No es tan frecuente verlo. Y un 2,5% de las veces pueden ser de tres raíces. Y esas, cuando son de tres raíces, pues tienen un nombre particular que se llama radix. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver todavía más adelante cuando veamos un poquito de las variantes, ya se los voy a mostrar. ¿Ya? O sea que todavía podríamos tener un diente con una tercera raíz. Y en cuanto a los números de conductos, lo más frecuente es que tenga tres conductos, pero no es siempre, ¿verdad? O sea, no es un 100%. Lo más frecuente que yo les decía era que tuviera tres, pero eso más frecuente estamos hablando que es alrededor de un 56% de las veces. ¿Ya? El siguiente factor en frecuencia es que tenga cuatro. ¿Ya? No es que tenga dos, es que tenga cuatro. ¿Ya? Eh, o sea, un 36% de las veces puede tener cuatro. Y cuando tiene cuatro, el otro conducto no está en mesial usualmente, sino que está en distal. ¿Ya? Serían dos distales y dos mesiales. ¿Ya? Y solamente un 8% de las veces va a tener dos. Es decir, muy rara vez, o sea, 8% de las veces solamente va a encontrar un mesial y un distal en un primer molar inferior. ¿Ya? Pocas veces va a pasar eso. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que eso es así? ¿Cómo voy a saber yo realmente si estoy ante un caso que solamente tengo uno en cada raíz? Normalmente es porque el conducto mesial, que es donde normalmente deberían de haber dos, lo voy a encontrar muy en el centro de la raíz. ¿Ya? Si está muy en el centro de la raíz, usualmente puedo yo decir, bueno, sí, realmente este caso puede ser que sea de uno solo. Porque si está muy echado hacia bucal o muy echado hacia lingual, lo más probable es que sí haya otro en el costado que hace falta, ¿verdad? O sea, si estoy muy echado hacia bucal donde está el que yo ya encontré, muy probablemente haya uno hacia el otro extremo, ¿verdad? O sea, realmente siempre tenemos que tener esa noción, ¿verdad? O sea, realmente ubicarnos dónde estamos, dónde está ubicado el conducto y saber que, ¿verdad? Que normalmente hay uno bucal y uno lingual. Y si yo ya encontré uno que está muy pegado a ese bucal, pues debía haber uno muy pegado al lingual, ¿ya? Pero si lo que encontré está muy en el centro, entonces ahí sí quizá estoy ante un caso que pueda estar en ese porcentaje de ese 8%. Pero no, como les digo, o sea, la verdad es que es un porcentaje pequeño, o sea, no es como que yo me debiese conformar con que casi todos mis molares me salen de dos conductos, ¿verdad? O sea, eso sería como muy poco probable, ¿verdad? Entonces, eh, normalmente le digo tres, ¿verdad? Eso sería como lo más frecuente, aunque cuatro pues tampoco está lejos de que se encuentren, ¿no? O sea, yo creo que es bastante normal también que encuentren cuatro conductos en el primer molar inferior, ¿ya? Dos mesiales, un distal, ¿ya? Y a veces, aquí como tienen aquí, dos mesiales, dos distales, ¿verdad? ¿Sí? Dos mesiales, dos distales. Y algunos casos van a encontrar tres mesiales, ¿verdad? O sea, también es otra variación que vamos a discutir también ahorita en un momentito, ¿verdad? Y llegamos finalmente al segundo molar inferior. El segundo molar inferior, pues básicamente es una pieza que puede ser parecida al primer molar inferior, solo que un poco más pequeña, pero también tiene una cualidad que normalmente es una pieza que ya suele tener muchas veces sus raíces más fusionadas, ¿ya? O sea, a veces un buen porcentaje a veces la tiene separada las raíces como el primer molar, pero también un porcentaje alto de veces tiene las raíces fusionadas, ¿verdad? Entonces, eso hace que también su anatomía puede ser un poquito diferente, ¿verdad? Como ven acá, este es un caso donde, por ejemplo, vemos un segundo molar de raíces fusionadas, pero eso no quiere decir que tenga un solo conducto, ¿verdad? Muy probablemente también, a pesar de tener esas raíces fusionadas, pueda tener hasta tres conductos, ¿sí? Entonces también tenemos que tener esa precaución de conocer cómo puede ser su anatomía, ¿verdad? Entonces, vemos acá cómo es la cámara pulpar, ¿verdad? Vemos que tiene sus cuernos, ¿verdad? Que se corresponden a cada una de las cúspides de la pieza. Vemos que a pesar de que pueda tener
raíces fusionadas y que pareciera que fuera una monoradicular, tiene piso, porque al final sí tiene embocaduras y sí tiene diferentes conductos, ¿verdad? Entonces tenemos que respetar ese piso, ¿ya? No es que vamos a entrar y podemos perforar hasta, para llegar hasta, como que fuera un solo conducto, ¿verdad? Sino que tenemos que respetar ese piso para poder buscar y encontrar esas embocaduras, ¿ya? Pero normalmente la pulpa o la cámara pulpar es lo suficientemente voluminosa para encontrarla sin mayor problema, ¿verdad? Pero sí, su anatomía a veces es bien variable, ¿verdad? Porque a veces pueden ser, como vemos acá, dos conductos que empiezan separados, se juntan y terminan en uno solo. A veces terminan separados, a veces son tres y terminan dos juntos y uno separado. O sea, la verdad es que ya aquí podemos encontrar diferentes configuraciones, diferentes, la verdad que tipos de determinaciones de esos conductos, ¿verdad? Pero lo típico, como les digo, es busquen siempre realmente algo que se asemeje al primer molar inferior, o sea, siempre tratar de buscar dos conductos hacia mesial, un conducto hacia distal, ¿verdad? Entonces debiese ser como lo que deberían encontrar. Estos son como segundos molares o algunas variaciones de segundos molares, ¿verdad? La verdad es que siempre suelen ser más pequeños que el primer molar. Entonces aquí encontramos una raíz mesial, que es un conducto más pequeño que el conducto distal, que siempre suele ser más grande, ¿verdad? En este caso que se unían, pues vemos cómo terminan en uno solo, ¿verdad? Pero, como le digo, no siempre es así. Si vemos las estadísticas, vamos a ver, bueno, una longitud promedio de 20 milímetros, dice que el porcentaje de que tengan dos raíces independientes es un 39%, ¿ya? O sea, cuando son dos raíces independientes, es cuando más se parece al primer molar, ¿ya? O sea, un 39% de las veces va a ser exactamente igual que un primer molar, ¿ya? Ahora, hay un 31% de las veces en que van a ser dos raíces, pero que se separan únicamente hasta nivel del tercio medio, ¿ya? O sea, que parecía que vienen una sola raíz y se bifurcan a nivel del tercio medio, ¿ya? Entonces, aquí también tenemos un caso en el que seguramente van a tener conducto mesial y distal separados, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ahí ya estamos hablando de 39 más 31, estamos hablando casi de 70% de las veces, ¿verdad? Que vamos a tener seguramente conductos que terminan separados, ¿verdad? ¿Ya? Y raíces completamente fusionadas en el restante 26-27%, ¿verdad? Entonces, más o menos ese es el rango. O sea, por eso le digo, una tercera parte van a estar independientes, otra tercera parte van a estar bifurcadas a nivel del tercio medio y una tercera parte van a estar fusionadas. O sea, ¿qué les quiero decir? O sea, les puede salir cualquier cosa, ¿verdad? O sea, puede salir una de las tres, ¿verdad? O sea, eso dice que es casi que es un azar, ¿verdad? Pero lo que sí tienen que estar preparados es que normalmente van a encontrar, si ustedes ven el porcentaje, 72% de las veces tres conductos. Y si van a encontrar tres conductos, usualmente son dos mesiales y un distal, ¿ya? El siguiente en orden de porcentaje sería encontrarle dos conductos. O sea, aquí sí podría ser más frecuente encontrar dos conductos que en el primer molar, ¿verdad? O sea, el primer molar, encontrar dos conductos era como la última, o era el menos frecuente. Acá es el segundo más frecuente, ¿verdad? Después de encontrar tres. O sea, tres es el más frecuente, 72%. Encontrar dos podría ser un 16%, ¿verdad? Y cuatro, pues pasaría a ser el tercero en frecuencia, ¿verdad? Con un 11% de probabilidad, ¿verdad? Entonces, pero lo que quiero que se les quede es que lo más frecuente y que lo que ustedes debiesen de tratar de conseguir, pues es encontrar tres, que es como lo normal que debiésemos de encontrar en un segundo molar, ¿verdad? Y entonces aquí vemos, ¿verdad? ¿Qué otra característica que tienen los segundos molares? Que usualmente son dientes que sí pueden tener más curvatura, ¿ya? Entre más se vayan llegando al final de la mandíbula, normalmente los dientes se van haciendo más curvos, ¿verdad? Entonces, sí podemos encontrar unos molares como estos aquí, bien con dilaceraciones bien marcadas, ¿verdad? Y eso sí hay que tenerles mucho cuidado, ¿verdad? Porque realmente no son sencillos de trabajar, ¿verdad? O sea, acá arriba les puse unos más normalitos, acá abajo les puse unos así de casos así, pues que no son tan típicos, ¿verdad? Pero que sí hay que también, como les digo, reconocerlos. O sea,
la idea, como les planteo, y el mensaje que de verdad quiero transmitirles, y que he sido bastante enfático, o he tratado de hacerlo desde que empezamos con el tema, es eso, o sea, que aprendan a reconocer lo normal y lo que no es tan normal, ¿verdad? O sea, bueno, no es que esto sea normal en realidad, más bien me refiero a que aprendan a reconocer lo que puede ser manejable en estos momentos de su entrenamiento, y lo que pues pueda ser mejor referir o- o derivar hacia alguien que pueda tener más experiencia en estos momentos, ¿verdad? Y ya, como les digo, más adelante, cuando ustedes pues ya decidan, y si alguno toma el campo de esta especialidad y ya quiera enfrentarse a estos retos, pues bienvenido y seguramente lo disfrutará, ¿verdad? Pero si no, si alguien decide empezar probablemente con un caso, con unas dificultades así, muy probablemente lo que va a generar es frustración, ¿ya? Y una decepción que lo va a llevar a decir esto no lo quiero, no me gusta, y va a generarle una negación que lo va a llevar, como le digo, a odiar esto el resto de su vida, ¿verdad? Entonces, la verdad es que paso a paso, ¿verdad? Como todo en la vida, hay que ir dominando las cosas, pues, de lo sencillo a lo complejo, ¿verdad? Y la mejor forma de ir haciendo eso, pues, es ir reconociendo que es lo sencillo y que es lo complejo, ¿verdad? Entonces, así vamos empezando, ¿verdad? Y por eso es que he tratado de ir marcando esas diferencias, ¿verdad? Bueno, solo me queda finalmente hacer una aclaración. No mencioné en la clase pasada y ahorita pues lo voy a hacer, lo de los terceros molares. ¿Y por qué no lo mencioné? Porque normalmente los terceros molares son territorio de lo impredecible, ¿ya? El tercer molar, tanto el superior como el inferior, eh, primero, la mayor parte de veces son dientes que suelen ser más candidatos a exodoncia. Pues normalmente eh, mm, son los dientes que suelen en la final de la adolescencia decirles quítense los cordales, van a quitarse los terceros molares o lo que sea, y normalmente no son dientes que se les vaya a hacer endodoncia, ¿ya? Eh, y los pocos que se quedan y que a veces mantienen los pacientes, y que lleguen a ser dientes que por algún requerimiento protésico más adelante van a necesitar una endodoncia, la verdad es que son dientes bien impredecibles. O sea, pueden ser dientes que pueden ser de un conducto, pueden ser de dos conductos, pueden ser de tres conductos, pueden ser de cuatro, pueden ser de cinco, lo que sea. Pueden ser rectos, pueden ser curvos, pueden ser que se unen, que se separan, que se vuelven a unir. O sea, la verdad es que con el tercer molar no hay nada escrito. La anatomía puede ser bien caprichosa. ¿Sí? Entonces, lo que sí les digo es que tienen que estudiar bien la imagen previa, ¿verdad? Ver cómo se ve la anatomía de la raíz y todo, y pues considerar si realmente eh, si se consideran aptos para manejar la anatomía que puedan visualizar, ¿verdad? Además, tienen también la dificultad de que por la posición en que suelen estar en boca, pues no son fáciles de trabajar, ¿verdad? O sea, la verdad es que, que entre más posterior esté un diente, usualmente suele complicársele más a uno el trabajar, el meter los instrumentos y demás. Entonces, pues por esa razón, usualmente los terceros molares no suelen ser como los candidatos ideales para hacerse endodoncia, ¿verdad? Entonces, ustedes ven ahí con esas anatomías, la verdad es que no se entienden ni qué son, pues, o sea, un montón de caminitos ahí por todo lado, ¿verdad? Que parece que no tienen ni principio ni fin, ¿verdad? Pero bueno, de vez en cuando y eventualmente hay alguno de ellos que tocará tratar, ¿verdad? Pero no es tan frecuente y no es como la norma que a un tercer molar se le tenga que hacer. Pero, como digo, si algún día toca, pues ojalá no sea un caso tan complejo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda de estos? Que ahorita me toca pasar al siguiente subtema de la clase, que son algunas de las variantes anatómicas, ¿no? Bueno.
Entonces, vamos a mencionar, ya que hemos visto, pues, digamos, lo normal o lo más común de la morfología, algunas de las variantes anatómicas más comunes o más frecuentes que nos podemos encontrar, sobre todo en nuestro medio, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de enunciar las que vemos como, digamos, acá en Centroamérica, en nuestras latitudes, o algo que sí podemos ver en la clínica. De hecho, aquí en la universidad, pues nos hemos topado con alguna más, en más de alguna oportunidad, ¿verdad? Entonces, creo que sí vale la pena que las vayan reconociendo. La primera es el densindente, ¿ya? El densindente no es raro realmente en nuestro país, se ve con cierta frecuencia, ¿ya? Y pues básicamente, pues casi que la traducción literal de densindente es un diente dentro de otro diente, ¿verdad? Y como ustedes lo ven radiográficamente, si ustedes ven acá en esta imagen de aquí abajo que estoy señalando con la flecha, con el puntero, ¿verdad? Realmente ustedes ven que hay un diente y adentro de ese diente parece que hubiera otro diente, ¿verdad? ¿Sí? Y en realidad así es, ¿verdad? Si ven aquí esta imagen de la izquierda abajo, pues tenemos un diente grande y adentro parece que hubiera otro diente, ¿verdad? Entonces, como que hubiera un diente embarazado, le digo yo, ¿verdad? Porque al final de cuentas tiene un diente adentro, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué hace? Que sea un diente que va a tener dos conductos, ¿verdad? Porque realmente va a tener el conducto del diente original, digamos, y el conducto del diente que está adentro, ¿verdad? Y realmente cuando toques una endodoncia de un diente de estos, tocas limpiar los dos conductos, ¿sí? Y si vamos a ver la siguiente imagen, por ejemplo, acá lo vemos, por ejemplo, vemos cómo a la hora de hacer el acceso y de entrar a ese diente, vemos cómo se ve el conducto del diente original y cómo vemos acá el conducto de la otra invaginación o del otro diente, ¿verdad? Entonces, en teoría, pues igual tocará limpiar ambas estructuras, tratar ambos conductos para poder obtener éxito en el tratamiento que estamos haciendo, ¿verdad? En Densindente seguramente van a hablar más adelante en alguna de las otras clases, ¿verdad? Para ver cómo se trata, ¿verdad? Pero pues más que todo para que lo vayan reconociendo, ¿verdad? Y usualmente puede ser que lo vean así, algo simple o algo, digamos, depende del estadio, el tipo más bien dicho, de diente de descendente que encuentren, ¿verdad? Que hay tipo uno 2 y 3, ¿verdad? Y eso depende del grado de invaginación o de profundidad, digamos, que el otro diente esté sumergido dentro del diente, ¿verdad? Por ejemplo, tipo uno 2 y 3, ¿verdad? Entonces, hay algunos así pequeños como este, hay unos como más grandes como el anterior que les enseñaba que era todo el diente adentro, ¿verdad? Entonces, eso es algo, como digo, que se ve con cierta frecuencia. El otro que se ve con bastante frecuencia también es el dense vaginatus. El dense vaginatus básicamente lo vemos, bueno, el dense indente se me olvidó decirle que el diente donde se ve más frecuentemente es en el lateral superior, ¿ya? Es donde usualmente el típico, donde apareces en él. El siguiente donde se puede encontrar es en el canino, ¿ya? Pero usualmente el diente candidato es el lateral superior y normalmente lo que vemos, usualmente son dientes así, que no se les ve ni caries, pero cuando les toman una imagen, ustedes ven una gran lesión apical, ¿ya? Y ustedes dicen, ¿y este diente por qué tiene lesión si no tiene ni caries, ¿verdad? O sea, está entero y todo. Pero básicamente lo que ven es que obviamente se ha contaminado porque se ha necrosado, pues, alguno de los conductos que se tiene. Y se ha necrosado porque muy probablemente a través de la invaginación de ese diente filtraron bacterias, ¿verdad? Porque normalmente tiene una invaginación acá, ¿verdad? Donde pueden ir migrando bacterias y filtrándose bacterias y que eso contamina y pues genera esa necrosis y esa lesión en el hueso, ¿verdad? Entonces, por eso es que estos dientes usualmente requieren endodoncia, ¿verdad? Porque generan este tipo de patología, ¿ya? Luego les decía el dense vaginatus. El dense vaginatus, normalmente el sitio donde lo encontramos con más frecuencia es en premolares inferiores, ¿ya? Donde típicamente lo vamos a ver. Y el dense vaginatus lo que es cúspide, mm, una cúspide extra que aparece usualmente en el centro de la cara oclusal de los premolares inferiores, ¿ya? Y que es una proyección de esmalte que ustedes la ven ahí, que crece, ¿verdad? Pero la característica de esa proyección de esmalte es que no solamente es una proyección de esmalte,
sino que dentro de esa proyección de esmalte va una proyección de pulpa dental, ¿sí? Ustedes ven que aquí ven ese cuerno, esa proyección de esmalte que creció, pero debajo de esa proyección de esmalte viene un cuerno pulpar. Aquí no se alcanza a ver mucho en la radiografía, pero imagínense que la cámara pulpar o el cuerno pulpar sigue hasta ahí arribita donde está esa proyección de esmalte, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando el paciente o este diente hace erupción y el paciente ya empieza con su masticación normal y todo, usualmente esa cúspide la va gastando por el contacto masticatorio. Y al gastarla, genera una exposición mecánica de ese cuerno pulpar. Y entonces empiezan igualmente a filtrarse bacterias hacia el interior del conducto y por lo tanto también genera una necrosis de ese tejido pulpar, ¿verdad? Entonces también son dientes que van a parar requiriendo endodoncia a consecuencia también de esa contaminación de ese espacio del conducto pulpar, ¿verdad? Entonces también, como le digo, esa es también una de las lesiones que se suelen ver con cierta frecuencia en esos premolares inferiores. Otra que también podemos encontrar, esto aplica para los primeros molares inferiores, es una variante que le llamamos el conducto mesocentral. Y les decía hace un momento que los conductos del primer molar inferior eh, en la raíz mesial, pues uno adquiría el nombre de mesiobucal si estaba hacia bucal y el otro de mesiolingual si estaba hacia lingual, ¿verdad? Y así podemos decir, este es el mesiobucal, este es el mesiolingual, este es el mesiobucal, este es el mesiolingual, mesiobucal, mesiolingual, ¿verdad? Pero que hay algunos casos en el que podemos encontrar un tercer conducto en esa raíz mesial de los primeros molares inferiores. Y cuando encontramos ese tercer conducto en esa raíz mesial, usualmente lo encontramos en medio del mesiobucal y del mesiolingual. Y normalmente entonces a ese conducto le terminamos llamando conducto mesiocentral, ¿ya? Eh, ¿Qué tan frecuente es? Pues normalmente, ahora que se está usando más magnificación, microscopía y todo eso, pues está empezando a ver un poco más frecuentemente, ya por ahí alrededor de un 8 o 10% de primeros molares, ¿verdad? O sea, realmente puede ser un porcentaje considerable, ¿verdad? Entonces, eh, pues para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? No es como lo más frecuente, ¿verdad? Como le digo, ahí sí que lo más frecuente va a seguir siendo que encuentren un mesial, un mesiobucal y un mesiolingual, pero si algún día se lo topan, pues ya saben que se llama conducto mesocentral. Y acá vemos bastantes imágenes de conductos mesocentrales, ¿verdad? O sea, vean, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o sea, realmente, como les digo, no es tampoco algo extraño, pues, o sea, sí está reportado, sí está bien demostrado que existe, ¿verdad? Entonces, pues, puede ser que más de alguna vez se encuentren con uno de estos conductos. Este también es algo que también se puede encontrar con cierta frecuencia, ¿verdad? Que ese era, les decía yo en los porcentajes que había un porcentaje relativamente alto de que hubiera una tercera raíz en en esos molares inferiores, ¿verdad? Y cuando hay una tercera raíz en el molar inferior, pues se llama un radix, ¿ya? Lo más común es que esa raíz o esa tercera raíz esté hacia lingual. Cuando esa tercera raíz está hacia lingual, se llama radix entomolaris, ¿ya? Ese es el nombre, pues, digamos, que se le dio a esa variante anatómica, ¿ya? Cuando la raíz o esa tercera raíz está hacia bucal, se llama paramolaris, radix paramolaris. Lo que pasa es que el paramolaris es bien extraño, no es tan común. Siempre el más común es el que aparece hacia lingual, y ese se llama entomolaris, por eso es el que les detallo acá, ¿verdad? Entonces, lo que es una raíz adicional, es una raíz extra que aparece hacia el lingual, ¿ya? Entonces vamos a tener siempre una raíz mesial con dos conductos, una raíz distal con un conducto y esa raíz extra que va a tener un conducto extra, ¿ya? ¿Cuál es la dificultad del radix? La dificultad del radix es que normalmente esa raíz es muy delgada y muy curva,
¿ya? Entonces, usualmente no es fácil de tratar, ¿ya? Normalmente, como les digo, ustedes ven acá, está señalada el raíz con la flecha, ¿ya? Y la mayor parte de veces aquí se ve gruesa o se ve amplia, pero normalmente es una raíz bien angosta y es una raíz con una curvatura bien marcada. Entonces no es fácil de tratarla, ¿verdad? Entonces, pero pues esa es la cualidad y como les digo, no es tan extraño y no es tan raro que la encuentren. Pues por ahí un 15% de casos quizá pueden, tal vez menos, un 10-15% por ahí puede hacer que tengan dientes que encuentren algún radix, ¿verdad? Entonces, para que presten atención a ese tipo de variante anatómica también, ¿verdad? Entonces, pero siempre van a encontrar igual, como le digo, una raíz mesial con dos conductos, una distal con uno, y ese raíz, ¿verdad? Que le digo, la característica principal es eso, curvo y angosto, ¿verdad? Entonces, que es la parte que lo hace difícil. Y pues la última variante, que es también bastante frecuente en nuestro medio, es el conducto en C. Y el diente más típico donde se presenta el conducto en C es el segundo molar inferior, ¿ya? El segundo molar inferior normalmente cuando está con raíces fusionadas, y así completamente fusionadas, mm, es muy común que tenga esta variante de conducto en C. ¿Y qué quiere decir un conducto en C? Básicamente lo que quiere decir es que sus conductos casi que están fusionados también. O sea, vemos, si ustedes ven ahí, realmente pareciera que el conducto es una sola tela, ¿verdad? O sea, una sola continuidad, con algunas interrupciones en algunos puntos, pero pues digamos, es como, se le dice el C por la forma de C que tienen el corte transversal, ¿verdad? Ustedes ven estos cortes transversales de la raíz a lo largo de todas estas líneas, ustedes ven como el conducto, pues básicamente lo que hace es una forma de C, ¿verdad? Entonces por eso se le llama conducto en C, ¿ya? Y ustedes ven acá cómo se ve en este corte, en esta diagrama en rojo, ¿verdad? Cómo se ve la pulpa, ¿verdad? En algunos puntos, pues bastante continua, en algunos puntos bastante discontinua, ¿ya? Y entonces, pues, realmente no es un conducto tampoco tan sencillo de tratar porque la limpieza de estos, pues, no se hace tan fácil como cuando estamos limpiando, digamos, un conducto tradicional, ¿verdad? Acá tenemos que muchas veces depender de una limpieza más con los productos químicos que usamos para disolver esa pulpa que la limpieza mecánica que usamos con los instrumentos, ¿verdad? Porque ¿cómo hacemos para limpiar todas esas zonas y todas esas esquinas y todos esos como rincones de esa C, ¿verdad? Realmente se vuelve un poco complejo, ¿verdad? Y como le digo, no es tan raro, o sea, esta es probablemente de las variantes que mostré hoy, probablemente sea la que vamos a ver con más frecuencia en nuestro medio, ¿verdad? Entonces, pues también para que las vayan reconociendo, ¿verdad? Más de alguna vez, estoy seguro que más de alguna vez se van a topar con alguna de estas, ¿verdad? Doctor, disculpe, ¿en dónde dijo que era más típico encontrarlo? En el segundo molar inferior y en algunos premolares, pero en el segundo molar inferior es el más común. Gracias. Muy bien. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, pues ya solo Doctor, me queda, sí, disculpe, ¿dónde había dicho que era más común encontrar el radix centomolaris? en los primeros molares inferiores. Primeros molares inferiores. Gracias. ¿Ya? Aquí vemos algunas otras imágenes del conducto en C, ¿verdad? Realmente, como les digo, ustedes ven, usualmente son raíces que están fusionadas, ¿verdad? Eh, Ustedes ven cómo se ve el conducto como que fuera está todo como unido, ¿verdad? Los dos, como que fuera un conducto distal y un conducto mesial, pero que están pegados, ¿verdad? Por una tela, ¿ya? Y a la hora de hacer el corte aquí donde está la línea, ustedes ven que lo que ven es una C, ¿verdad? Por eso es que se llama eso conducto en C. Ven una invaginación de la raíz, ¿verdad? Como que en algún momento se quiso separar, pero no alcanzó a separarse, ¿verdad? Entonces quedó como la pulpa unida ahí, ¿verdad? Hay variantes de esos conductos en C, ¿verdad? Hay variantes donde sí se logra ver un conducto separado, de ahí la C,
como esta, ¿verdad? Que ven aquí un conducto separado y aquí un conducto en C. Y esta variante se llama punto y coma, ¿verdad? O sea, así le han puesto, ¿verdad? No, pero básicamente es un conducto en C y un conducto separado, ¿verdad? Entonces, y hay variantes así como esta, ¿verdad? Que son dos conductos separados y una C más pequeña. Se pueden encontrar, como le digo, diferentes tipos de conductos, ¿verdad? Y acá vemos fotos de muchos de esos conductos en C. O sea, la verdad es que hay diferentes para todos los gustos y formas y colores, ¿verdad? O sea, la verdad es que pueden encontrarse, eh, ahí sí que en anatomías, todo lo que uno quiera puede hallar. Bueno, esta es ya la última parte, ya va como para ir concluyendo este tema. Y pues tiene que ver con la nomenclatura para las diferentes configuraciones de conductos radiculares. Esto es cómo determinamos o cómo denominamos, más bien dicho, a un conducto cuando estamos trabajando, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, a veces estamos trabajando en, en un premolar que tiene dos conductos, ¿verdad? ¿Ya? Y ese premolar que tiene dos conductos, esos dos conductos se juntan y terminan en uno solo, ¿ya? Entonces, cuando estamos a veces trabajando y para comunicarnos, a veces entre el docente, el instructor, o a veces nosotros mismos para anotar en nuestra ficha clínica y todo eso, nosotros pues queremos pues dejar claro qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, estoy trabajando, no escribimos nosotros, estoy trabajando en dos conductos que se juntan y terminan en uno solo, ¿verdad? Sino que usamos una nomenclatura, ¿verdad? Entonces normalmente nosotros decimos, estoy trabajando en un conducto 2-1, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que empieza como 2 y termina como 1, ¿ya? Entonces, realmente ha habido a lo largo del tiempo diferentes formas de denominar y de clasificar todo ese tipo de conductos, ¿verdad? Y a eso vamos a ir viendo para ver cómo hacemos nosotros para llamar y para determinar todos ese tipo de configuraciones que pueden haber, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezó todo esto? Realmente empezó en 1969, cuando el primero que se le ocurrió clasificar esto fue Wayne, ¿ya? Wayne dijo, hay que clasificar esto porque realmente de ahí cuando uno realmente, cómo cuesta entender o comunicarse con la gente, con cómo era el conducto, ¿verdad? Y Wayne estableció 4 tipos de conductos, ¿verdad? Dijo, el tipo 1 es el conducto simple. El tipo 1 es el conducto que empieza como 1 y termina como 1. ¿Ok? El tipo 2 es el que empieza como 2, con dos conductos separados y termina como un conducto único. ¿Ok? El tipo 3, dijo Wayne, es el que empieza como 2 conductos separados y termina como 2 conductos separados. Y el tipo 4 es el que empieza como un conducto único y que después se separan y terminan como 2 separados. Va, bueno, y así Wayne sacó su clasificación y él fue feliz con su clasificación, ¿verdad? Y tenía sus 4 conductos, sus 4 tipos de conductos, ¿verdad? Bueno, como todo en la vida, vino alguien más adelante y le dijo, mire, señor Wayne, pero yo tengo otros conductos que no encuentro cómo clasificarlos, ¿verdad? O sea, hay otras formas que no me encajan, ¿verdad? Y vino este señor Bertucci 5 años más adelante y le dijo, mire, es que hay más tipos de conductos, o sea, no encajan ahí en esa subclasificación. O sea, mire, yo tengo, por ejemplo, mire mi tipo 6 pues, o sea, empiezan como 2, ahí se juntan y ahí se vuelven a separar, y eso no encajan en la suya, ¿ya? Entonces él creó otra clasificación y le puso 8 tipos de conductos, ¿ya? Y creó también, desde, como le digo, desde el 1 al 8, ¿verdad? Y pasaba lo mismo, o sea, realmente decía el tipo 1 empieza como 1 y termina como 1, y así iba cambiando. Por ejemplo, si analizamos, por ejemplo, la 6, decía él, empezaban como 2 conductos separados, se juntan, pasa a ser 1, entonces de ahí se vuelven a separar, pasan a ser 2, o sea, era un 2-1-2, ¿ya? O la 8, por ejemplo, decía, empiezan como 3 conductos separados, y, y terminan como 3 conductos separados, entonces es un tipo 8, ¿verdad? Entonces al final él dijo Bertucci, no, es que son 8 tipos diferentes, ¿verdad? Y así pasó por mucho tiempo también Bertucci con su clasificación, ¿verdad? Pero de ahí, pues obviamente, conforme fueron haciendo más estudios y más estudios, se fueron dando cuenta que formas anatómicas habían montones, ¿ya?
Y entonces salieron un montón, pero mire, ¿y este en cuál entra? Porque ese no me entra en ninguna. Por ejemplo, decir, este de aquí, el que estoy señalando, este no encaja en ninguna de las 8 que usted dijo, ¿ya? O este otro de aquí no encaja en ninguna de las 8 que usted puso, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, dijeron, no, pues la verdad es que no hay una forma real de poder, de poder clasificarlos con tipos así, decir tipo uno, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Entonces, lo más práctico, básicamente, era, desde nuestra perspectiva, era llamarlos por números tal cual, ¿verdad? O sea, decirle el conducto uno o 1, 1, ¿verdad? O sea, empieza como uno, termina como uno. Este empieza como uno, se divide 2 y termina como uno. Entonces sería el 1, 2, 1. Este empieza como uno, se divide en 2, vuelve a ser uno, se vuelve a dividir en 2, termina como uno. El 1, 2, 1, 2, 1. O sea, básicamente creo que esa es la forma más simple y creo que eh, la más universal para entendernos, ¿verdad? O sea, si me voy aquí a este, empieza como 2, se juntan uno y termina como 2, ¿verdad? Entonces yo creo que eso no hay pierde, porque si yo le digo, este es el tipo 4, este es el tipo 8, realmente dice uno cómo es el tipo 4 o cómo es el tipo 8, ¿verdad? O sea, realmente uno puede quedarse como que no tan claro. Entonces probablemente creo que la forma más fácil para que no nos perdamos y no nos entendamos es manejarlo así, ¿verdad? Por ejemplo, lo voy a poner más en grande, ¿ya? Esto sería un 1, 1, ¿no? Empieza como 1, termina como 1. Esto es 2, 1. Empieza como 2, termina como 1. Esto es 1, 2, 1. Empieza como 1, se separa en 2, termina como 1. Esto es un 2, 2. Empieza como 2, termina como 2. Este es un 1, 2. Empieza como 1, termina como 2. Este es un 2, 1, 2. Este es un 1 porque empieza como 1, se separan más abajito, se juntan como 1, se separan otra vez 2. Este es un 3, 3. ¿Ya? Empiezan como 3, terminan como 3. ¿Ya? Creo que esa es la forma más sencilla. Y yo les diría y les recomendaría que realmente para motivos didácticos y de la universidad y de nuestras fichas, pues nos quedáramos con esta clasificación. ¿Ya? Eh, Les voy a mostrar la última que salió y esta es la que digamos, la última propuesta que ha salido a nivel de journals y de nivel de las publicaciones que han salido, como les digo, a nivel global. Es una clasificación, creo que también bastante interesante, pero creo que todavía podemos manejar esta como una clasificación más simple de manejar. Y es la clasificación que salió en el 2018, que es la clasificación de Amedi y Berciano. ¿Ya? Esta clasificación, básicamente, para mí creo que es entendible, creo que es fácil, aunque pues les digo, creo que todavía la otra se hace todavía más sencilla, ¿verdad? Porque esta lo que hace es. Vean que esta primera se llama 14312. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? Eso, el primer uno que está en superíndice aquí, quiere decir que es un diente de una raíz. ¿Ya? Entonces dice, el uno de arriba quiere decir que es unirradicular. El 43 o el 43 que está aquí quiere decir que es el diente 43. ¿Ya? Aquí está pues obviamente en otra nomenclatura, ¿verdad? O sea, nosotros el 43 sería un canino inferior, ¿qué? Izquierdo, ¿cierto? 4, no, 4 es derecho, ¿verdad? Un canino inferior derecho, ¿sí? Cuadrante 4, la pieza 3, ¿sí? El canino inferior derecho, ¿ya? Entonces, uno de una sola raíz, que es el canino inferior derecho, y que tiene una configuración 1, 2, ¿ya? O sea, que empieza como 1 y termina como 2. Eso es lo que quiere decir esta configuración, esta forma de nomenclatura. ¿Cómo sería esta? Esta diría que es
el 3 de acá quiere decir que tiene 3 raíces. Quiere decir el 2, 4, quiere decir que es cuadrante 2, o sea, y la pieza 4, o sea, para nosotros sería la segunda premolar superior izquierda, ¿sí? O primera premolar superior izquierda, pero porque es la pieza 4, ¿ya? La segundo cuadrante izquierdo y 4 es el primer premolar, ¿verdad? Entonces, es una primera premolar superior izquierda de 3 raíces, en el cual la raíz mesiobucal tiene un conducto que termina en 1, la raíz isobucal tiene un conducto que termina en 1, y la raíz palatina también tiene un conducto que termina en 1, ¿ya? Aquí sería una raíz, un diente uniradicular, cuadrante 3, que sería inferior izquierdo, la pieza 4, que sería el primer premolar inferior izquierdo, y que es una configuración 2, es decir, que empieza en 2 y termina en 2, ¿ya? O sea, la verdad es que no es tan difícil, pero creo que es un poco más enredado, o sea, creo que se nos hace más sencillo para nosotros seguir manejando esto, ¿ya? El 1-1, el 2-1, el 1-2-1, el 2-2. Creo que esto no se pierde, pues. Es bien fácil, no es difícil saber. Empieza como 2, termina como 1. Empieza como 1, termina como 2. Empieza como 2, termina como 2. ¿Ya? Entonces, al final yo creo que eso lo entendemos todos, lo podemos interpretar todos y no nos confundiremos, pues espero yo. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de eso de las configuraciones. Si no, em, pues a manera de conclusión, les pongo esto. Realmente esta es una imagen que dice de un artículo, ¿verdad? Que habla de la morfología y su relación con los procedimientos endodónticos, ¿ya? Y que obviamente dice que investigadores que han mostrado que actualmente encuentran múltiples forámenes, que era lo que les enseñaba yo, de múltiples deltas apicales, conductos accesorios, de conexiones entre conductos, conductos en C. O sea, realmente hoy por hoy tanta investigación nos ha mostrado tanta variante anatómica y que entonces eso lo que nos hace, dice, es que esto consecuentemente lleva al clínico a tratar cada diente asumiendo que la anatomía compleja ocurre tan frecuentemente que es lo que debería considerarse normal, ¿ya? O sea, realmente nosotros ya deberíamos de sacarnos de la cabeza de que la anatomía es igual, o sea, de que tenemos una receta de cocina y que todos los dientes son iguales, ¿verdad? Sino que lo que teníamos que tener en la cabeza es que todos los dientes son o tienen una particularidad y unas diferencias que los hace pues individuales, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados para reconocer esas diferencias y esas individualidades para poder afrontar y tratarlos de la mejor forma, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería transmitirles con estos 2 días de clase que compartí con ustedes, ¿verdad? Quería pues ya nada más agradecerles por su atención, comentarles igual que a fin de año vamos a tener un evento muy importante en Guatemala. Vamos a ser sede del Congreso Latinoamericano de Endodoncia. Ya este es un congreso que reúne a todas las asociaciones de endodoncia de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces van a haber conferencistas de muy alto calibre, ¿verdad? Y que vamos a tener la oportunidad de tenerlos aquí en nuestro país, ¿verdad? Porque si les llama la atención la endodoncia y si tienen todo este año para empezar a incursionar en este mundo y les gusta, pues creo que es una bonita oportunidad para que vayan a ver todo lo que se está viendo ya en las altas esferas de esta especialidad. Así que, pues nuevamente gracias y ahí espero más adelante seguir compartiendo con ustedes. No sé si hay algo más, doctor Escobar. Muchas gracias, doctor Muñoz. No sé si alguno tiene alguna pregunta y sí, definitivamente un comentario que es interesante que Guatemala vaya a ser la sede del Congreso Latinoamericano de Endodoncia y sí es interesante y sería bueno que podamos ir. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda.